Buenos días, mis queridos alumnos del sexto básico del Colegio Los Leones. Les saluda su profesora Claudia Lermanda y hoy vamos a introducir la unidad número 3, que es género lírico. Y para ello he buscado algunos fragmentos del poeta Mario Benedetti y otros poemas o frases escritas en las murallas de una acción poética llamada Acción Poética Chaco, que son de México. El primer poema dice así: el perdón es un puñado de sentimientos que a veces nos acaricia cuando el alma llora. El segundo dice: yo me enamoré de sus demonios, ella de mi oscuridad. Éramos el infierno perfecto. Y los siguientes son: dormir temprano para soñarte más tiempo. Y también algunas palabras abren heridas y otras caminos. Como nos podemos dar cuenta, la poesía da lugar a la interpretación que cada uno le quiera dar, porque las palabras no son tan objetivas como podría darse, por ejemplo, en una noticia o, por ejemplo, en un texto narrativo, como veíamos en el caso del cuento, el mito y la leyenda. Todos entendemos lo mismo cuando leemos un mito o un cuento o una leyenda o una noticia. Sin embargo, la poesía hay que interpretarla. Hay que entender las frases que están escondidas entre líneas, este lenguaje figurado del que hablaremos un poco más adelante. Como la interpretación es personal, yo voy a leer una poesía y va a significar algo para mí, pero en general tiene que ver con los sentimientos. Fijémonos en el primer fragmento entonces de Mario Benedetti, que dice: el perdón es un puñado de sentimientos que a veces nos acaricia cuando el alma llora. Cuando yo leo esto, me imagino que cuando el alma llora quiere decir que una persona siente mucha pena, y cuando le llega el perdón o lo perdonan por aquello por lo que está sufriendo, esta persona deja de sufrir. Y este perdón es un puñado de caricias para esa alma que está dolida. En el siguiente fragmento dice: yo me enamoré de sus demonios, ella de mi oscuridad. Éramos el infierno perfecto. Esta frase o esta estrofa podríamos tomarla como que este hombre está contando que se enamoró de las cosas malas que tenía esta mujer. Se enamoró de todo ella, de lo bueno y de lo malo. Y ella a su vez hizo lo mismo, es decir, amó lo que él era en su totalidad, con lo bueno y lo malo. Por eso, en resumidas cuentas, eran el infierno perfecto. Ahora, en esta frase de acá abajo dice: dormir temprano para soñarte más tiempo. Esto nos causa un poco de risa porque uno dice: ah, claro, como yo todas las noches sueño con esta persona con la que yo estoy encantada, entonces qué divertido es acostarse más temprano para soñar más tiempo con él o con ella. Y luego algunas palabras abren heridas y otras caminos. También la podemos interpretar desde el punto de vista que cuando yo utilizo palabras de mi lenguaje para poder entenderme con alguien, voy a abrir caminos, ¿cierto? Porque puedo comunicarme con esa persona, puedo hablar, puedo decir lo que siento o lo que pienso. Podemos estar o no de acuerdo, pero abre el camino de la comunicación. Pero hay veces en que las mismas palabras las utilizo para abrir heridas. Es decir, en lugar de abrir estos caminos de la comunicación, hiero a la persona con estas mismas palabras y le causo daño. Y cierro la posibilidad de comunicarme con ella. Entonces, niños, para introducir esta unidad, como primer aprendizaje es: la poesía se interpreta. Y se interpreta de acuerdo a lo que uno siente. Este poeta crea un hablante lírico que expresa sentimientos y yo los interpreto. Trato de entender la poesía y el mensaje que este hablante lírico me está entregando. Veamos qué relación tiene la poesía con los otros textos que hemos conocido. Cuando nosotros comenzamos la primera unidad, vimos un tipo de texto que corresponde al género narrativo. Al género narrativo corresponden todos los textos que relatan sucesos, que tienen inicio, nudo y desenlace,
que está escrito en párrafos y que, por ejemplo, pertenecen a él cuento, novela, fábula, leyenda y mito. En la primera unidad nosotros vimos el cuento, corresponde al género narrativo. Luego vimos leyenda y mito que correspondieron a la unidad 2. También pertenecen al género narrativo. Pero ahora vamos a ir a otro tipo de género literario completamente distinto, que es el lírico. ¿Cuál es la intención del género lírico? Recitar versos. Se caracteriza por que presenta musicalidad y ritmo, porque está formado por versos y estrofas. Y un ejemplo del género lírico es el poema o la canción. A continuación vamos a ver esta tabla donde podemos ver los conceptos más acotados y podemos decir que en el género narrativo se relatan acontecimientos y quien los relata es el narrador. En cambio, en el género lírico se expresan sentimientos. ¿Y quién los expresa? Los expresa un hablante lírico. Es distinto. La función del género narrativo es informar sobre algo. Claro, porque si bien es cierto, el cuento, leyenda y mito no corresponde a una noticia o no nos entrega una información real, pero nos cuenta de sucesos, nos informa de sucesos que ocurrieron en algún momento de la historia o sucesos que este narrador nos quiere contar, que no necesariamente pueden ser reales. ¿Cuál es la función del género lírico? Es una función emotiva, es decir, manifiesta las emociones del emisor. En el caso del género narrativo, nuestra fuente era el escritor, el novelista o el cuentista. Ellos son los que escriben los textos narrativos. En el caso del género lírico es el poeta. Él es el que escribe. Sin embargo, quien se dirige a nosotros en el caso del narrativo es el narrador y en el caso del género lírico es el hablante lírico. Estos son los dos personajes creados por el escritor y en este caso por el poeta. Entonces, resumiendo, el género narrativo nos relata acontecimientos, nos informa sobre algo, quien lo escribe es el escritor, novelista o cuentista y crea al narrador para contarnos la historia. En cambio, en el género lírico se expresan sentimientos mediante un hablante lírico. Su función es que nosotros conozcamos las emociones o sentimientos del emisor, y el emisor es quien emite el mensaje, es decir, del poeta, y este poeta crea un personaje que es el hablante lírico, que es quien nos habla en la poesía. En cuanto al género narrativo, tenemos mito, leyenda, fábula, novela, cuento, microcuento y crónica. Y en cuanto a la lírica, tenemos la poesía libre, que es la antipoesía, más adelante la vamos a conocer, la poesía estructurada, que es la que vamos a ver hoy, la poesía visual y la poesía popular. ¿Ya? Veamos entonces cuáles son las características propias de la poesía. Tenemos que la poesía la podemos analizar de dos formas principales. Son de acuerdo a la forma y de acuerdo al fondo. La forma quiere decir cómo se ve la poesía. La poesía está estructurada en versos y estrofas. Eso principalmente. Y también contiene rima. A veces hay una rima que es muy marcada, que es la consonante, otra que es un poquito menos marcada, que se nota un poquito menos, que es la asonante, y el verso libre. El verso libre es cuando definitivamente no hay rima. Versos son las líneas que tiene cada estrofa. Por ejemplo, aquí, érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos, y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Esta poesía consta de 3 estrofas, 1, 2, 3. Y cada estrofa tiene 4 versos. Verso 1,
2, 3 y 4. Eso en cuanto, entonces, a la forma de la poesía. Y en cuanto al fondo, esto es un poco más complejo porque no es visual, lo tengo que interpretar, es decir, tengo que leerla, pensar y luego doy mi respuesta. Tengo que analizarlo primero. Lo primero, entonces, el hablante lírico. ¿Quién es el hablante lírico? Es la voz que se encarga de expresar los sentimientos, emociones e ideas dentro del poema. Representa al poeta y es una creación ficticia. Temple de ánimo es el estado de ánimo en que se encuentra el hablante lírico, ya sea de tristeza, felicidad, angustia, etc. Motivo lírico es el tema de que se trata el poema, por ejemplo, el amor, la muerte, etc. El objeto lírico es la representación que provoca los sentimientos en el poeta, su inspiración, la flor, la mujer, la separación, la distancia, etc. Y las figuras literarias son el recurso que utiliza el poeta para dar más belleza y una mejor expresión a sus palabras. Bien, y después de leer entonces este poema El mundo al revés y de haberlo analizado de acuerdo a su forma, vamos a ver cómo sería un análisis respecto a su fondo. Si queremos hablar, por ejemplo, del hablante lírico en este poema, podríamos decir que es una persona cualquiera, podría ser un niño, porque este niño habla de poemas infantiles. Nombra al príncipe malo, a la bruja hermosa y al pirata honrado. O también aquí cuando comienza contando que érase una vez, clásica forma en que empiezan los cuentos infantiles, un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Después, el temple de ánimo podríamos decir que es una sensación o un sentimiento de risa y juego, porque se ríe o se burla un poco de cómo empiezan estos cuentos infantiles y de cómo son sus personajes. Pero ¿cómo sería si esto fuera al revés? Entonces es como si estuviese jugando y riéndose a la vez. ¿Cómo sería entonces el motivo lírico? El motivo lírico tiene que ver con el tema del que trata el poema, el sentimiento expresado. Entonces, en este caso sería la ironía. ¿Por qué? Porque ironiza, se ríe un poco de cómo sería un cuento al revés. ¿Cómo sería si la madrastra o la bruja mala fuera hermosa y muy simpática? ¿O cómo sería si este príncipe fuera malo? ¿O cómo sería si este pirata que siempre es malvado y anda con su garfio en realidad fuera honrado? ¿Cómo sería si no fuera el lobo el que persigue a los corderitos, sino que esta vez los corderos molestan al lobo? Eso es ironía. La situación al revés, ¿ya? Y el objeto lírico sería entonces pensar en cómo serían sus sentimientos. Y él piensa, ¿cómo sería si este mundo fuera distinto? ¿Cómo sería si este mundo fuera al revés? Y cuando hablamos de figuras literarias, nos referimos a la forma en que este hablante lírico expresa sus sentimientos. Y aquí, si bien es cierto, no hay figuras literarias que sean precisas como de metáfora o comparación, sí tenemos una forma agradable de escuchar una situación que podía haber sido escrita de otra forma. Sin embargo, aquí lo dice de una manera bella y simpática y que nos llama la atención, cuando dice, todas esas cosas había una vez, cuando yo soñaba el mundo al revés. Bien, como decíamos entonces, la poesía está escrita de una forma muy particular. En su forma, hablábamos de estrofas formadas por versos y que a veces tienen rima. Y cuando hablábamos del fondo es lo que nos entrega y de la manera que nos entrega. Lo que nos entrega son sentimientos de un hablante lírico, ¿cierto? Pero la forma en que nos entrega este mensaje utiliza ciertas figuras literarias o formas bellas en que este hablante lírico se expresa. Y para ello utiliza el sentido figurado. ¿Qué es el sentido figurado o el lenguaje figurado? Son las palabras cuando adquieren un sentido diferente al que aparece en el diccionario. El sentido figurado o lenguaje figurado es el significado que ha adquirido una palabra y que le da un especial valor expresivo.
Por ejemplo, esa chica tiene un corazón de oro. Cuando yo leo esa frase, esa chica tiene un corazón de oro, diría, ¿tendrá el corazón de ese metal que es tan caro para hacerse aritos y collares? ¿Cierto que no? El lenguaje figurado o sentido figurado nos indica que este corazón es precioso, es un corazón rico, cariñoso, hermoso, pero no quiere decir que esté hecho de ese material. ¿Se entiende? Es como yo interpreto el lenguaje. Veamos acá. Cuando este personaje le dice a su amiga, te he comprado un regalo, me ha costado un ojo de la cara. ¡Oh! ¿Quiere decir que ella se sacó un ojo y lo vendió? ¿O pagó con el ojo el regalo? No, sino que le costó muy caro. Eso quiere decir, interpreto la frase. Acá abajo aparece este niño con un corazón roto. ¿Pero qué significa el corazón roto? ¿Quiere decir que, de repente el corazón explotó dentro de su pecho y se lo tuvo que sacar y estaba roto? No, quiere decir que este personaje tuvo una pena de amor y su corazón está roto. Es decir, le dañaron el corazón. ¿Ya? Entonces, el lenguaje figurado, yo interpreto la frase y luego la entiendo. Veamos otros ejemplos del sentido figurado. Cuando ella llega, la habitación se ilumina. Eso quiere decir que se refiere a la alegría que da la llegada de una persona. Se hizo más alto de un día para otro, o sea, creció muy rápidamente. No te juntes con ese hombre, es un cerdo. Las comparaciones con animales como cerdo, serpiente o zorro son en sentido negativo y habitualmente quiere decir que son malas personas, como en la siguiente frase. Mi vecina es una serpiente. Cuando yo pienso en una serpiente me imagino un ser que es maligno, ¿cierto? Entonces, mi vecina no puede ser una buena persona, pero no lo digo así, no digo mi vecina es mala. Digo, mi vecina es una serpiente. Eso es sentido figurado. Veamos acá estos otros ejemplos. Dice, ser una tumba. Ser una persona que sabe guardar secretos. Yo le digo a un amigo, oye, te voy a contar algo, pero tienes que ser una tumba. Es decir, no tienes que hablar, no lo tienes que contar. ¿Ya? Y acá dice, este personaje le dice al otro, te pasaste de la raya. ¿Quiere decir que pisó la raya que dividía el camino de él con el del amigo? No, ¿cierto? Quiere decir que sobrepasó los límites de una situación. Por ejemplo, si yo le digo a mi amigo, te puedes comer 5 chocolates de los 10 que tengo acá guardados. Pero ¿y si mi amigo se comió 7? ¿Se pasó de la raya o no? A eso se refiere, interpretar la frase. Y ahora quiero mostrarles una poesía hecha canción para que ustedes vean que muchas veces hemos cantado poesía y no nos hemos dado cuenta. Y para eso, para que nos vayamos motivando con esta tercera unidad, les voy a mostrar la canción Sube a nacer conmigo, hermano, que la cantan los Jaivas, pero originalmente la letra es de Pablo Neruda, nuestro gran poeta chileno. Vamos a escucharla y luego a leerla en esta presentación. Alturas de Machu Picchu es el poema del deslumbramiento que produce al poeta este lugar. Un lugar que lo lleva a preguntarse sobre la naturaleza del hombre y el destino histórico, y a recordar el inmenso y oscuro suplicio de la humanidad que acarreó estas piedras y que debió padecer lo imposible para construir este conjunto que hoy día nos subyuga. El poema termina con un sobrecogedor alegato contra la injusticia histórica que quiere que el precio de lo bello y lo sublime sea el sufrimiento de enormes masas de seres humanos. Pero a lo largo de sus cantos, Alturas de Machu Picchu es también una indagación sobre el secreto que guardan estas piedras respecto de quienes las trabajaron y habitaron entre ellas. Unos hombres en quienes el poeta reconoce a sus antepasados, a los fundadores de lo americano. Por eso, para Alturas de Machu Picchu, estas piedras, además de ser un conjunto de arte y sacrificio humanos, majestad de paisaje y fuerza y hechizo de la naturaleza, tienen un valor trascendente y son símbolo
de la patria común americana. Nada de esto está dicho ni descrito. Está cantado, sugerido, insinuado mediante imágenes que tienen algo de la audacia, del misterio y de la secreta elocuencia del propio Machu Picchu. De tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverá tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados. Sube a nacer contigo, hermano. Agricultor sembrando en la semilla, alfarero en tu crema derramado. Trae la copa de esta nueva vida, vuestros viejos dolores enterrados. Sube a nacer conmigo, hermano.
Bien, chiquillos, y para finalizar entonces, les cuento que Suben a ser conmigo hermano es una canción del grupo chileno Los Jaivas, editada en su disco Alturas de Machu Picchu en 1981. Su letra pertenece originalmente a uno de los cantos del poema Alturas de Machu Picchu, perteneciente a la obra Canto General de 1951 de Pablo Neruda. Y con esto entonces vamos a finalizar este video de la unidad número 3, nuestro inicio e introducción al género lírico. Y ahí les dejo la canción con la letra del poema de Pablo Neruda. Así es que nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que les haya gustado y saludos para todos. Que estén muy bien. Chao, chao.